el equipo de dinamización de este proyecto y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Charo Fernández, que viene a hablarnos sobre el rol del docente con la inteligencia artificial. Y me gustaría, Charo, presentarte un poquito para quien no te conozca, y es que Charo es licenciada en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, máster universitario en inteligencia artificial. Y bueno, Charo ha sido profesora de bachillerato desde 1996 y ha impartido pues, distintas asignaturas desde pues, tecnología de la información, electrotecnia, y estuvo vinculada hasta el año 2018 y ya ahí se incorporó en el equipo de innovación de Salesianos en la Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor. Aparte de su labor docente, lo ha compaginado también con la formación del profesorado desde 2008, colaborando pues, con INTEF, con centros de formación del profesorado en toda España, con distintas instituciones y organizaciones educativas. También ha sido tutora del programa Profesora en Acción y asesora técnico-pedagógica de la plataforma de formación online de escuelas católicas. Y en 2022, Charo crea el proyecto bricaula.com, que es una iniciativa enfocada también en la transformación digital educativa y en la formación a docentes. Y bueno, y Charo actualmente también es profesora del máster universitario en tecnologías de la información y la comunicación para la educación y el aprendizaje digital en la Universidad de Nebrija. Y bueno, en los últimos años me contaba Charo que ha centrado sobre todo su trabajo en el impacto de la inteligencia artificial en la educación, liderando pues, bueno, muchas iniciativas de sensibilización, formación e investigación en este ámbito. Así que un placer tenerte con nosotros, Charo. Pues nada, igualmente, muchísimas gracias por la invitación y la que está encantada soy yo. Muy larga la presentación, tengo que hacerla. Bueno, es que, claro, se van acumulando años de experiencia. Es que no me da tiempo a hacer muchas cosas y eso es señal de que ya pinto canas, ¿eh? O sea que... Bueno, si están preguntando cuánto tiempo, ¿no? Una horita, un poquito menos para las preguntas, ¿no? Sí, estaremos una horita, hasta las 6 tenemos prevista. Aprovecho ya que lo comenta Charo. Cualquier duda, cualquier pregunta que os vaya surgiendo a lo largo de toda la presentación, la podéis ir dejando por el chat y luego al final nos reservamos ahí unos minutitos para resolverlas, ¿vale? Así que nada, cuando quieras, Charo. Bueno, pues lo primero, volverte a agradecer por la invitación y por la presentación. Y bueno, pues voy a compartiros la presentación para empezar ya. Un momentito, ahí y ahí. Vale. En principio creo que ya lo estoy viendo. Vale, perfecto. Pues bueno, como veis, el título del webinar de esta tarde es ¿qué rol tenemos los docentes en la utilización de la inteligencia artificial? Y en eso es donde lo he centrado, ¿no? Desde ese punto de vista. Y la verdad es que da un poco, ya solamente el título da en la diana de la preocupación que hay en general, pues para ver un poco, bueno, qué pintamos nosotros en todo esto cuando estamos viendo que nuestro alumnado en general sí que la está utilizando y también por el bombardeo constante que tenemos de viendo que la inteligencia artificial, en concreto la generativa, pues está en boca de todos, ¿no? Está claro que cuando hay algo como esto que está sucediendo que convulsiona pues todos los aspectos de la sociedad, la educación, pues lógicamente no puede estar al margen, ¿no? Sí que me gustaría ahora al principio pues poner un poquito de contexto. No voy a ahondar muchísimo en cada uno de los conceptos, pero sí que creo que nosotros como docentes tenemos la obligación de enterarnos muy bien de qué es lo que de lo que está pasando e intentar levantar un poquito el capo y ver un poquito más allá de lo que es simplemente, oye, cómo mola, vamos a utilizar herramientas, mira esto cómo funciona o esto qué hace, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitamos comprender muy bien qué es lo que tenemos entre manos
tenemos que entender cómo funciona antes de poderlo enseñar o antes de poderlo poner en práctica o incluso antes de ponernos a evaluar si esto vale, no vale, qué está bien, qué está mal, es decir, antes de tener criterio, ¿no? De hecho, es lo que hacemos en nuestras clases, ¿no? Nosotros cuando enseñamos cualquier materia siempre empezamos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues si vamos poniendo un poquito de contexto, yo lo que os he preparado es un pequeño mapa para que veáis, voy a quitar esto de aquí ya no, vale, perfecto. Un pequeño mapa para que nos ubiquemos, porque claro, ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero dentro de lo que es el concepto de inteligencia artificial, pues hay muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que la inteligencia artificial es una rama de lo que denominamos informática o de las ciencias de lo que engloba toda la ingeniería, ¿no? de la informática. Pero dentro de toda esa rama del conocimiento, de la ciencia y de la investigación tecnológica que nosotros llamamos inteligencia artificial, pues resulta que hay un montón de cosas. Y todos estos conceptos yo creo que en un momento dado u otro salen y lo tenemos ya dentro de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría es que vierais que dentro de la inteligencia artificial pues tenemos un apartado que es el Machine Learning, el aprendizaje automático, que va a tratar, lo vamos a ver lo vamos a ver un poquito más detalladamente sin meternos, como os digo, en muchas profundidades, pero por lo menos para que podamos hablar con propiedad y nos hagamos una idea de qué hay dentro de lo que se denomina ese aprendizaje automático Machine Learning. Dentro del Machine Learning, pues también hay una parte que no es toda, que se llama aprendizaje profundo, este nombre, ¿no? que resuena tanto. Dentro del aprendizaje profundo, pues vamos a tener lo que son las redes neuronales y por ahí es donde está la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial predictiva y entre medias están los modelos de lenguaje, que es con lo que todo esto ha explosionado, en concreto cuando salió hace un par de años el ChatGPT, ¿no? Y después, por supuesto, pues todos sus primos. Entonces, bueno, valga esto como un pequeño mapa, una pequeña aproximación a todo lo que venimos llamando inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a... Espera un momentito, que se me ha ido la presentación, así como a la gran porra. A ver, un momentito. Estamos aquí. Perdonad, no sé por qué se me ha ido. Normalmente no se me va. Vale. Ahí estamos otra vez, no pasa nada. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa, ahora mismo tenemos diferentes modelos. Tenemos modelos que son capaces de generar audio, tenemos modelos que son capaces de generar texto, generar imágenes o generar vídeo. Y todo ello a partir de texto y en concreto de lenguaje natural, es decir, que podemos expresar lo que queremos como si lo contásemos a un amigo y estos modelos son capaces de generar diferentes tipos de producciones, ¿no? Y en concreto, pues lo que nosotros hemos vivido es esta explosión al principio en lo que son los modelos de lenguaje, los modelos de texto, pero es verdad que ahora mismo ya empezamos a ver cosas impresionante en la generación de imágenes, si no, pues bueno, pues ahí tenemos la última que nos ha compartido el amigo Trump o estos vídeos que también nos dejan maravillados, ¿no? Vale, pero la pregunta de hoy es, nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer, no? Es decir, estamos en este mundo que parece que está cambiando súper deprisa, en el que todo el mundo se está apropiando, está trabajando y nos está diciendo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y la pregunta sería, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Mirad, yo creo que lo primero que se podemos hacer es lo que estáis haciendo, pues, todos aquellos que os estáis acercando a este tipo de webinar, a este tipo de curso, que es comprender, pues, de qué va esto, ¿vale? Entonces, en esta primera parte vamos a intentar comprender, ya hemos empezado con ese mapa que os he puesto, ¿no? Este que os he puesto, pero sí que vamos a intentar comprender pues de qué va todo esto.
Lógicamente, en cada una de esas bolas, ¿no?, que os he pintado, pues resulta que hay otro montón de técnicas, herramientas, estrategias y otras ramas del conocimiento que se encargan de hacer cosas que ya estamos utilizando, como la detección del correo, del spam, como lo que es la utilización de la inteligencia artificial en el reconocimiento de voz, los sistemas de recomendación de contenido como hacen Spotify o Netflix, este tipo de cosas, todos los sistemas de visión artificial, los sistemas que ya pues utilizan inteligencia artificial en nuestros electrodomésticos como la Rumba, ¿no?, que es capaz de hacer ese mapa de nuestra casa y excluir aquellas zonas que decimos. Y así podríamos poner, yo creo que si estuviéramos en directo, hiciéramos una pequeña puesta en común, seguro que nos salían un montón de sitios, elementos, herramientas, cacharros que ya utilizan la inteligencia artificial y que la estamos incorporando y la hemos incorporado completamente en nuestro día a día, ¿no? Pero, como os decía, no vamos a meternos en toda la primera esfera que os estaba comentando de la inteligencia artificial, sino que vamos a ir bajando para que vayamos entendiendo, bueno, pues de qué va sobre todo la parte de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, si os acordáis, teníamos la primera capa, que era todo lo que engloba la inteligencia artificial, con todas esas aplicaciones que llevamos utilizando y que vamos viendo poco a poco cómo se van mejorando. Y la siguiente capa que os enseñaba era la del aprendizaje automático. El aprendizaje automático no es más que esa rama de la inteligencia artificial que estudia cómo conseguir que las máquinas aprendan, básicamente. Y esto lo hacen en base a algoritmos que son capaces de identificar patrones y utilizando bases de datos muy grandes. Yo creo que también esto nos suena porque hay un discurso también, ¿no?, de, bueno, de dónde sacan los datos, si eso es lícito, si no es lícito, de si no tenemos que compartir los datos nuestros, qué es lo que está pasando con la ley de protección de datos. Ese tipo de interrogantes también están encima de la mesa, ¿no? Pero Machine Learning, que es la rama de la informática que se encarga de ver cómo aprender las máquinas, es algo que nos toca muy de cerca y que en el caso de los docentes yo creo que se entiende fenomenal, porque realmente utiliza las mismas técnicas que utilizamos nosotros en el aula. Las vamos a repasar muy levemente, pero porque lo vais a entender súper rápido, ¿no? Dentro del Machine Learning tenemos diferentes tipos de aprendizaje, básicamente tres: el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El primero de ellos es el que utilizamos en clase de toda la vida de Dios, ¿vale? Es decir, tú estás, imaginad cuando estáis en clase, yo os podría preguntar, yo doy clases de varias asignaturas, me voy a poner en una, electrotecnia, que di mucho tiempo en segundo de bachillerato. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Pues yo lo que hacía era explicar la teoría, seleccionaba un montón de ejemplos, me ponía en clase a que los chavales lo resolvieran, lo sacaba en la pizarra, veíamos si estaban bien o estaban mal, y cuando ya consideraba que habían aprendido, pues le ponía un examen para comprobar que si realmente lo habían aprendido. Lógicamente, en el examen le ponía otros problemas para enfado de mi alumnado, que siempre decía, es que el examen es diferente. Pero bueno, pues esto es lo que realmente se hace en el aprendizaje supervisado, ¿no? Hay mediación humana y hay una primera fase en la que esa supervisión humana lo que está haciendo es, con unos datos de entrenamiento, enseñar al algoritmo a resolver esos problemas, ¿no? Y le va diciendo, pues, si lo va haciendo bien o lo va haciendo mal, ¿no? En el momento que ya ha entrenado suficientemente a ese algoritmo, pues ya le da datos de entrada nuevos, el examen, y entonces va comprobando si realmente es capaz de hacer esa transferencia del aprendizaje. Yo creo que esto se entiende fenomenal y esa es una de las maneras en las que se trabaja dentro del Machine Learning, ¿no? El siguiente también lo vais a entender, que sería, bueno, pues ¿para qué va a haber tanta mediación humana? Lo que vamos a hacer es que yo tengo un montón de datos, voy a dejar a la máquina que sea capaz de inferir características y que aprenda por ella sola. Yo aquí os pongo un ejemplo muy sencillo para que os acordéis. Imaginad que tenéis a un bebé pues de unos meses y le regaláis el típico cacharro, por lo menos los míos lo tenían, que era una especie de mesita en el que tenía que encajar pues el círculo en el círculo, el cuadrado, el triángulo en el triángulo, ¿no? Yo creo que tenéis en la cabeza. Bueno, pues, ¿qué pasaba? Que tú le dabas al niño la ficha
Y al final había un momento en que al final terminaban aprendiendo perfectamente dónde iba cada una y no le tenías que explicar cuáles eran las características de un cuadrado o cuáles eran las características de un cubo o de una esfera, ¿no? Sino que el niño al final pues terminaba aprendiendo y haciendo la clasificación hiper rápido. Bueno, pues eso sería un símil, yo creo que muy sencillo, pero que puede venir muy bien para que recordéis que es el aprendizaje no supervisado, ¿no? Y después tenemos el tercer tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por refuerzo. Este lo tenemos chupado, porque siempre que nosotros le decimos a una máquina, estáis acostumbradísimos, yo creo que a verlo, ¿no? La manita hacia arriba o hacia abajo, ¿te ha gustado el resultado? ¿No te ha gustado? Está, yo qué sé, en Netflix y te dice, oye, hemos seleccionado bien esta película para ti, ¿te ha gustado la selección? Bueno, siempre que vamos diciéndole que sí, que no, estamos haciendo aprendizaje por refuerzo, es decir, la máquina va aprendiendo de nuestra retroalimentación, de nuestro feedback, ¿vale? Normalmente, lógicamente, cuando nosotros estamos entrenando una máquina, vamos a combinar estos tres tipos de aprendizaje, ¿vale? Estos tres tipos de aprendizaje. Y debajo de estos tres tipos de aprendizaje, pues realmente lo que tengo, y no quiero que lo perdáis de vista, lo que tengo son algoritmos. Son algoritmos y lo que tengo también pues son aproximaciones. Bueno, aquí he puesto los algoritmos más típicos de Machine Learning. Creo que a lo mejor el que tenéis ahí en la primera columna en el centro, la regresión logística, es la más sencilla, la que estudiamos todos cuando estábamos en bachillerato, ¿no? Pero también tenemos algunas muy complejos como el que tenéis ahí del Random Forest. Pero sí que me encantaría que os quedarais con la idea de que al final lo que estamos trabajando es con algoritmos y con algoritmos numéricos. Y al final tenemos sistemas que son capaces de aprender con un porcentaje de acierto, ¿no? Porque por lo menos para que os suene, hay una cosa muy curiosa dentro del entrenamiento, del aprendizaje de las máquinas, y es que uno de los riesgos mayores que tenemos es que la máquina tenga overfitting, es decir, que, y esto os voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Muchas veces tenéis un alumno en clase que se ha aprendido de memoria los problemas, y si tú le pones un problema de los que hemos hecho en clase, te lo hace de 10, pero si le pones uno nuevo no es capaz de hacerlo, aunque le cambie los datos o le cambie cualquier detallito, ya se atasca, ¿no? Bueno, pues esto sería el sobreaprendizaje, ¿no? ¿Qué quiere decir esto o qué es lo que tenemos que aprender? Pues que estos algoritmos no son fiables 100%, ¿no? Y esa tasa de error que tienen, que muchas veces es muy pequeñito, ¿no? Que a lo mejor pueden ser del 95, del 96%, pero sí que al final hay una tasa de fallo. Y eso es una de las primeras cosas que me gustaría que hoy os quedaréis con ellas. ¿Por qué? Pues porque más adelante vamos a ver que la inteligencia artificial pues se equivoca, ¿no? La inteligencia artificial generativa se equivoca, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto el círculo el más grande, el de la inteligencia artificial, hemos visto lo que es el Machine Learning, vamos a bajar una capita más y dentro del Machine Learning nos encontramos algo específico que es el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo que tiene este nombre tan poético, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Porque parece que es que vas a aprender muchísimo, realmente viene de que se utilizan redes neuronales que tienen muchas capas, ¿no? Entonces, en el momento que vamos añadiendo capas dentro de la red, pues vamos cogiendo profundidad, ¿no? Y por eso se llama Deep Learning, ¿no? En el Deep Learning o en las redes neuronales, pues realmente lo que vamos a tener es una capa de entrada, vamos a tener varias capas ocultas y una capa de salida, ¿no? Las redes neuronales se componen, en un principio se pensaba, cuando se empezó a imaginar esta arquitectura, ¿no? de algoritmos, pues se intentaba reproducir cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Pero realmente se quedó solamente en la parte esta de las neuronas, ¿no? Pero poco más se parece, ¿no? Cada uno de estos puntitos recibe el nombre de neurona y efectivamente se parecen, tienen cierta similitud a las neuronas biológicas, ¿no? Cierta. ¿Por qué? Pues porque son capaces de activar, tienen una función que se activa, ¿no? Se activa por determinadas causas. Al final, todas las salidas de cada una de las neuronas de una capa pasan a ser
entradas de las siguientes neuronas de la siguiente capa. Con lo cual, la complejidad que tienen este tipo de redes es elevadísima, ¿no? Y por ahí también hay uno de los grandes problemas, esta es la causa de uno de los grandes problemas que también tenemos encima de la mesa, y es que cuando tenemos modelos que trabajan con redes neuronales, pues no se pueden interpretar. ¿Qué significa esto? Pues que no podemos deshacer el camino, ir hacia al revés, ¿no? Ver si yo tengo esta salida, cuál es el camino que ha salido. Bueno, pues este es uno de los grandes retos que tenemos ahora encima de la mesa, porque computacionalmente todavía eso no lo podemos hacer, ¿no? Vale, pues seguimos nuestro proceso, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y ya vamos llegando al modelo de lenguaje. ¿Qué es un modelo de lenguaje? Pues mirad, los modelos de lenguaje es un algoritmo concreto que están diseñados para comprender, generar y traducir texto. LLM, como habéis visto en la transparencia anterior, son las siglas de Large Language Model, ¿no? Modelos grandes de lenguaje. Realmente son algoritmos que tienen una estructura compleja, basados en redes neuronales, y en concreto en unas que se llaman transformers, y que son los que realmente han causado ese éxito que ha tenido el ChatGPT y después pues todos los grandes modelos de lenguaje que ahora podemos utilizar, ¿no? Pero fijaos que realmente van a utilizar estas redes neuronales, estos transformers, para predecir palabras, ¿vale? Y para mí esto es súper importante que lo entendáis, porque en el momento que lo entendéis, vais a utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial con mucho más criterio que cuando esto no se entiende, ¿no? Si sois capaces de entender que realmente estos modelos lo que hacen es predecir palabras, y además lo hacen basándose en información numérica, vamos a entender por qué bueno, pues estos modelos a veces que se equivocan, o como se dice de una manera más o menos romántica, se dice que la inteligencia artificial pues alucina, ¿no? Yo voy a proponer un ejercicio mental muy sencillito, ¿no? Para entender cómo funcionan estos modelos de lenguaje. Imaginad por un momento vuestra provincia, ¿no? Yo voy a poner aquí el mapa de Madrid porque estoy en Madrid, pero podéis poner el de Cádiz, el de Granada, el de Murcia o el de Barcelona, el que queráis, ¿no? Si lo tenéis en la cabeza, pero que sí, ¿vale? Lo tenemos en la cabeza. Vamos a situar, bueno, pues yo en mi caso voy a situar Madrid, vamos a situar la capital de provincia, vamos a situar pues Murcia o Granada o Barcelona o Cáceres, Cádiz, ¿vale? La vamos a situar. ¿Lo tenemos? Venga. Una vez que lo tenemos, yo os voy a pedir que situéis aquellos pueblos que conocéis, ¿vale? Vais a intentar, en ese mapa imaginario que tenéis ahí en vuestra cabeza, vais a poner esos puntitos de todas las poblaciones, todos los pueblines que conocéis de vuestra provincia. Y le vais a poner un dato. Le vais a poner cuánta distancia más o menos hay desde la capital de provincia a esa ciudad, a ese pueblo, a esa comarca. ¿Lo tenemos? Eso es fácil, ¿no? Vale. Una vez que lo tenemos, vamos a añadirle otra información. Vais a poner, vais a anotar imaginariamente en cuántos hay un restaurante o un bar que recomendaríais para comer. ¿Vale? Vais a poner también en cuáles de ellos, si tenéis un amigo o no tenéis un amigo ahí. ¿Me vais siguiendo? Entonces tenemos el mapa y tenemos esas poblaciones que conocemos, y además de la distancia pues le hemos ido añadiendo otra serie de datos, otra serie de parámetros. Bueno, pues imaginad que en lugar de poblaciones tenemos palabras. Bueno, pues eso es lo que hacen, esto es lo que hacen estos modelos de lenguaje, ¿no? Estos transformers. Lo que van a hacer es ir calculando qué distancia hay entre cada una de las palabras, pero siguiendo determinados criterios. Nosotros hemos puesto esto de si tenemos amigos, no tenemos amigos, si tenemos un sitio donde ahí se come fenomenal, ¿no? Me habéis seguido un poco. Bueno, esos serían los diferentes parámetros para que yo pudiera
colocar y ver la relación que hay entre las diferentes, en mi ejemplo, poblaciones, en el caso de los modelos de lenguaje, entre las diferentes palabras, ¿vale? Bueno, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es este, lo voy a poner traduciéndolo al español para que lo veáis, que nos dice cómo funcionan estos transformers, ¿no? Estos modelos de lenguaje. Entonces, bueno, cuando nosotros metemos cualquier frase, escribo en mi ChatGPT, ¿no? Esa frase, ese párrafo, bueno, pues realmente lo que va a pasar es que, bueno, pues lo que nosotros escribimos se convierte o se divide en una cosa que se llaman tokens, ¿no? Que a lo mejor también os suena por ahí, ¿no? Los tokens vamos ahí, el modelo lo que va haciendo es encontrar con todos esos datos que tenía con los que ha sido entrenado, bueno, pues va a ir viendo qué palabras son las que están más cercanas a cada una de las palabras que tú has escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues mirad, al final lo que tenemos es, bueno, pues cuáles están cerca, cuáles no, lo vais viendo. Con todo eso se procesa y se genera un vector que se llama embedding de numeritos, ¿vale? Esos embedding son los que van a entrar después a la red para generar la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero que veáis es que se generan esas nubes de palabras, donde hay palabras que están más cerca y otras que están más lejos. Y con eso, el resultado es sorprendente, no me digáis. Es decir, al final resulta que vamos a conseguir respuestas que son súper coherentes. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque mirad, tenemos que ser súper específicos, tenemos que emplear el vocabulario lo más correctamente posible, con las palabras adecuadas, para que la respuesta del modelo de lenguaje sea lo más concreta y lo mejor posible. Cuanto mejor centremos al modelo, mejor respuesta vamos a tener, ¿vale? Esa sería la primera conclusión. La otra conclusión es que siempre va a encontrar palabras que están cerca, aunque a lo mejor son muy lejanas. Con lo cual, si no encuentra a falta de palabras más cercanas, pues él siempre va a tener una respuesta. Con lo cual, siempre tenemos la posibilidad de que se equivoque. Quiero que veáis que no está manejando conceptos, que no está manejando emociones, que no está manejando empatía, que no puede manejar empatía, que no está funcionando como una persona, que lo que estamos manejando, lo pongo por aquí otra vez, son estos vectores, estos embedding, que son numeritos, ¿vale? Entonces, por eso me gusta perder, entre comillas, tiempo siempre que se puede en contaros esto, porque me parece fundamental, ¿no? Esto lo dejo por aquí por la presentación para que lo veáis, porque es la explicación de que la inteligencia artificial alucina, ¿vale? Esa es la explicación. Porque realmente no está manejando conceptos como lo hacemos nosotros, no está relacionando ideas, está trabajando con esas palabras, está trabajando con ese modelo que está entrenado en base a miles y miles de parámetros. Nosotros en el ejemplo del mapa os he puesto 3, pero imaginad que hay miles. De hecho, una de lo que estaban hablando ahora OpenAI es que los modelos, este sistema de pesos y de parámetros, pues no están abiertos. Y bueno, pues está barajando la posibilidad, por lo menos eso he escuchado San Alma el otro día que lo decía en X, ¿no? Pues que parece que se está valorando la posibilidad de abrir o de publicar esos pesos, ¿no? Bueno, pues espero que esto os ayude a hacer la siguiente parte, ¿no? La primera parte, que hemos hecho un recorrido express por ese mapa de los conceptos de inteligencia artificial básicos para podernos manejar con cierta propiedad y que podáis después explorar de aquellos que os llamen la atención. Y una vez que ya entendemos muy bien qué es lo que está pasando por ahí abajo, pues yo creo que estamos en disposición de poderlo aplicar con criterio, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, pues vamos a empezar con los modelos de generación de texto, es decir, de texto a texto, ¿no? Pero todo lo que vamos a decir
valdría para cualquiera de las otras herramientas, las que son capaces de pasar de texto a audio, de texto a imagen o de texto a vídeo, ¿no? Porque al final el funcionamiento, aunque los algoritmos son diferentes, pero lo que hemos explicado es válido para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, por qué hay tanta gente que nos habla de cómo hablarle a estos modelos de lenguaje? Pues porque es súper importante. De hecho, ChatGPT, o sea, OpenAI ha publicado una guía de cómo hacer este prompting, cómo generar estos prompts, porque que es muy interesante también, que os la recomiendo, porque nos ayudan a entender cómo podemos centrar al modelo, ¿no? A mí me gusta esta palabra de centrar porque se parece mucho a cuando tú estás hablando con un amigo y de repente, porque habéis quedado para preparar un trabajo y de repente estáis hablando de otra cosa y le dices tú, oye, Juan, tío, céntrate, ¿no? Que tenemos que poner el foco aquí. Pues esto es un poco igual, ¿no? Y porque también al final es una conversación, ¿no? Es una conversación en la que vamos hablando y vamos enfocando, vamos centrando, vamos cambiando el foco al modelo, ¿no? Entonces, por eso yo voy a traer una manera de trabajar con el ChatGPT que es muy sencillita, que yo creo que es muy fácil de aplicar, pero que tiene unos resultados muy buenos, ¿no? Que es, primero vamos a definir el rol del ChatGPT. Fijaos que yo aquí le pongo asistente porque yo me imagino este modelo de lenguaje como un asistente que está encantado de ayudarnos, que nunca se cansa, que siempre es súper amable. Bueno, la última versión de ChatGPT la hicieron demasiado amable y la han tenido que retirar porque estaba tan pelota que al final no era, había perdido esa actitud. Pero que además le podéis dar todas las características que queráis para ese asistente. Que sea experto en pedagogía de vuestra materia, yo qué sé, en pedagogía de las matemáticas, que sea experto en rutinas de pensamiento, en evaluación auténtica, en tecnología, en inteligencia artificial, que haga, yo qué sé, todo lo que a vosotros se os ocurra que pueda definir ese asistente, ¿no? Después, una vez que lo tenemos, que esto por cierto lo podemos hacer ahora mismo ya muy bien en lo que es la configuración de nuestros de ChatGPT, Cloud, Gemini, casi todos ya nos permiten definir este rol e incluso el contexto en lo que es la configuración del chat. Y lo siguiente sería pues darle el contexto, ¿no? Es decir, para quién es el trabajo, quién lo va a usar, cómo se va a usar, dónde se va a usar, qué tipo de lenguaje quiero que tenga, ¿vale? Y por supuesto, qué es lo que quiero que haga y en qué formato lo queremos, ¿no? Entonces le podemos decir pues que queremos que actúe como un experto en pedagogía de las ciencias experimentales, que sea especialista en el uso de las rutinas de pensamiento y en el aprender a aprender, que además priorice lo que es la evaluación auténtica y que también sea experto en TIC, ¿no? Y pues queremos generar pues una situación de aprendizaje para mi alumnado de 15 años que lo van a trabajar en la asignatura de biología y necesito que sea pues que tenga estos apartados y que, en fin, y ya a partir de ahí, ¿veis? Vamos construyendo. No hay que ser ratas, chicos, chicas, escribiendo, porque me pasa mucho en las formaciones que de repente hay alguien que dice, una situación de aprendizaje sobre los seres vivos. Pues bueno, pues te la va a hacer, pero te la va a hacer de aquella manera, ¿vale? Entonces una cosa es que nos ayude y otra es que que se invente todo, ¿no? Entonces, cuanto más específicos seamos, cuanto más detalles le demos, que tampoco se trata de que lo escribáis todos vosotros, pero sí que cuanto mejor hagáis estas tres cosas, mejores resultados vais a tener, ¿no? Por supuesto, también tenemos otro tipo de tips, ¿no? Pues si lo hacemos paso a paso, es decir, primero le podemos decir que nos dé temas o que nos haga propuestas. Cuando ya hayamos elegido el tema, le podemos decir que vamos a definir los objetivos de aprendizaje. Cuando ya tengamos los objetivos, pues vamos a definir las tareas. Pero a lo mejor podemos decirle, indícame un punto de entrada y después tareas de desarrollo y después vamos a hacer la evaluación. Es decir, que si lo vais haciendo trocito a trocito o paso a paso, pues va a salir también mejor, ¿no?
pensad siempre que es una conversación, ¿no? Y que siempre podéis ir refinando sobre la respuesta, ¿no? Sobre la respuesta anterior. A mí me gusta mucho, hay muchas infografías, hay muchísimas recomendaciones. Si os vais a LinkedIn, hay expertos en inteligencia artificial como setas después de la lluvia. Hay muchísima gente que os dice cómo hacer esto. Y muchas muy interesantes, o sea que no lo digo en plan despectivo para nada. Pero bueno, a mí me gusta esta que la vi un día y me gustó mucho porque tiene esta primera parte que se parece mucho a la que os he dicho, que es la de preparar a la máquina, es decir, introduce la pregunta, dale un rol, ser muy explícito en tus instrucciones y parametrizar cómo tiene que ser la respuesta, ¿vale? La de preparar. Pero después tiene la parte de editar. Ojo, que esta no os la había contado antes, que es, pero que tiene que ver con lo que hemos visto al principio, ¿no? De comprender. Claro que hemos dicho que la inteligencia artificial alucina y lo hace la pobre sin mala intención, lo hace porque funciona así, ¿no? Entonces, oye, pues evalúa muy bien la respuesta, evalúa si realmente el lenguaje es adecuado, evalúa los hechos, evalúa la estructura, determina la veracidad de todo lo que te está diciendo e intenta buscar la fuente. Identifica todos los sesgos y toda la información que sea incorrecta y después algo muy importante, haz lo tuyo, ¿vale? Es decir, no me hagas un copy-paste, sino que trabaja sobre la respuesta y haz lo tuyo. A mí esta me gusta mucho porque creo que sintetiza muy bien cómo es el trabajo con este tipo de asistentes, ¿no? Con este tipo de herramientas. Lógicamente, después podéis elegir, ¿no? Tipos de modelos de lenguaje, ahora mismo tenemos muchos, más allá de los que os pongo yo aquí, pero creo que estos son los más utilizados en el mundo académico. Hay algunos más, no he puesto ahí ni Grok, ni Llama, ni muchísimos que yo os animo a probar, pero quizás para mí los más interesantes pues serían estos que están aquí, ¿no? Perplexity no es un modelo de lenguaje como los anteriores porque realmente tiene varios modelos de lenguaje, puedes elegir con qué modelo de lenguaje seleccionar, pero sí que es verdad que como hace una buena labor seleccionando fuentes, pues es muy interesante, ¿no? Y también esto hago aquí un KitKat, los que tengáis Movistar, que sepáis que tenéis una licencia premium de Perplexity por un año y la podéis activar, ¿no? Los de Movistar no me promocionan, pero bueno, como hay mucha gente que no lo sabe, pues lo suelo comentar porque, oye, pues mira, para una vez que tenemos algo así que es asequible, pues ahí está, ¿no? Vale, pero Charo, vale, todo esto está muy bien, pero nosotros como profe, porque si os acordáis, el webinar se titulaba El rol del profe, ¿no? ¿Qué hacemos como profe? Ya me he enterado más o menos de qué va todo esto, ya soy experto utilizando ChatGPT, ya sé utilizar Suno, sé utilizar Notebook LM, me he pegado ya con un montón de herramientas, pero ahora ¿qué hago, no? Bueno, pues esta es una buena pregunta y que se está haciendo muchísima gente, ¿no? Tenemos incluso anuncios de, yo qué sé, por ejemplo, el otro día Trump, como todos los días tenemos titulares, ¿no? Pues tiene una propuesta para que se enseñe inteligencia artificial de manera transversal en todos los niveles, ¿no? En Estados Unidos. Tenemos informes de la UNESCO, o tenemos informes de algunos muy interesantes como el de empantallado, ¿no? Que también lo tenemos por ahí disponible, en el que ya nos empiezan a alertar de que tenemos que plantearnos seriamente cómo llevar esto al aula, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que una vez que nos hemos enterado de qué va todo esto, cómo funciona, hemos jugado un poco con todas estas herramientas para ver posibilidades, pues nos podemos situar en este punto en el que ya podemos evaluar, ¿no? Y también hay muchos organismos que están ayudándonos a hacer esa evaluación de las herramientas pues desde un punto de vista con un sentido pedagógico, ¿no? Porque no todas valen, hay muchas incógnitas encima de la mesa y bueno, pues creo que como comunidad docente todos tenemos que participar dentro de este debate, ¿no? Y todos tenemos que aportar. Pero bueno, yo os traigo aquí algunas de las cosas que yo creo que en las que la inteligencia artificial puede venir a ayudarnos, ¿no? Y por la que quizás
podríamos empezar a explorar, ¿no? Por supuesto, es una propuesta que hago yo de cosas que se me ocurren, ¿no? Que podríamos como profesores trabajar, y después en una segunda parte os voy a hablar de cómo podríamos trabajar esto en el aula, ¿no? Pero creo que hay una primera parte que es, oye, pues nosotros como profe, cómo estas herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a ser o trabajar de una manera más eficiente y mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he dividido aquí en 4 apartados, que sería, bueno, crear contenido, ayudarnos a lo que es la tutoría y el acompañamiento del alumnado, a facilitar la enseñanza y a hacer la evaluación, ¿no? Básicamente estos 4 apartados, a ver qué os parecen, ¿no? Bueno, en creación de contenidos aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Podemos, ahora más que nunca, es fácil crear contenido, ¿no? Crear contenido muy a la medida de lo que necesitamos. Y nada más que por esto ya a mí me parece muy útil todo ese tipo de herramientas. Es que el universo que se nos abre a la hora de crear cosas es muy interesante, ¿no? Más allá del texto, pues tenemos también el audio, tenemos todo el tema visual, pero es que ahora vamos a empezar a tener todo el tema del vídeo, ¿no? Hay herramientas como Heigen que son capaces de generar avatares del propios tuyos, y que puedas hablar en diferentes idiomas, ¿no? Tenemos de audio que podemos generar pues nuestras propias sintonías, pero también podemos generar canciones o, por supuesto, podemos generar voces y igual en diferentes idiomas. A la hora de crear el tema del texto, ahora podemos también tener verdaderos asistentes dentro de nuestro contenido, podemos generar mapas mentales, podemos hacer podcast, en fin, la verdad es que cada día amanecemos con una propuesta nueva, una aplicación nueva, muy sencilla de cómo generar estos contenidos, ¿no? Hay un directorio hay muchos, yo os traigo aquí en el que podéis encontrar muchísimas herramientas, y la verdad es que, bueno, pues lógicamente la mayoría de los cursos de profesorado que estoy impartiendo, pues dedicamos mucho tiempo a trabajar con algunas herramientas específicas, ¿no? Y hacer esta selección, pues porque hay herramientas que a lo mejor le vienen mejor a los profesores de idiomas, otras que le vienen mejor a los profesores de lengua, otras que le vienen mejor, ¿no? Hacer este tipo de selección y a utilizarla, pero yo os animo a que os hagáis vosotros vuestra propia selección, ¿no? Y a probar las que hay. También tenemos herramientas que son específicas de educación y otras que son generalistas. La mayoría son generalistas, pero sí que podríamos empezar por las que están pensadas para educación, ¿no? Pero más allá de la generación de contenidos, yo creo que lo más importante que nos está proporcionando el uso de todo ese tipo de herramientas es poder hacer o cumplir algo que está dentro de nuestra LOMLOE, ¿no? Que es trabajar con los principios del diseño universal de aprendizaje. Fijaos, sin meternos muy en profundidad de lo del diseño universal de aprendizaje, sabemos que tenemos múltiples medios de representación, es decir, presentar la información de diversos formatos para asegurar el acceso y la comprensión de todos los alumnos. Pues aquí esto, algo que era súper complejo hasta hace 2 días, pues ahora resulta que yo lo puedo trabajar de esta manera, pero es que encima lo puedo trabajar en diferentes idiomas. Permitir también que el alumnado genere este tipo de respuesta o que me demuestre el aprendizaje con diferentes maneras de expresarse, y, por supuesto, trabajar con múltiples medios o maneras de participación en el aula, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas herramientas realmente nos pueden ayudar a algo que hasta ahora es verdad que era complicado por el esfuerzo que suponía para el profesor, y sigue siendo un esfuerzo para el profesor, pero mucho más sencillo, ¿no? Si seguimos, ¿os acordáis, no? Había puesto ahí 4 cosillas, pues también tenemos todo el tema del acompañamiento al estudiante.
pero es que además nos puede ayudar a hacer una detección temprana de dificultades para poder intervenir, o nos puede ayudar también a trabajar o utilizar todo lo que son las tecnologías de asistencia. Aquí ya todos los alumnados de necesidades educativas especiales ya están utilizando muchos recursos potenciados por inteligencia artificial, pero ahora mismo podríamos seguir trabajando en esta línea y es mucho más accesible, ¿no? Entonces, bueno, pues muy importante toda esta parte, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues analizando todos los datos que pues, se pueden almacenar pues, en estos sistemas de LMS que tenemos tipo Moodle, Blackboard, Classroom, etcétera, ¿no? Trabajando todo el tema de la diversidad del alumnado, que cada vez tenemos más en el aula, eso es algo que podemos constatar, ¿no? Entonces, el poder dar respuesta a los diferentes alumnos que tenemos en el aula, pues esa personalización del aprendizaje, pues nos puede ayudar bastante, ¿no? Podemos analizar mucho más rápido los datos, que estos sistemas nos ayuden a encontrar diferentes maneras de planificar la enseñanza y, por supuesto, optimizar nuestro tiempo, ¿no? Pues aparte de analizando documentación, generando generando materiales, etcétera, etcétera, ¿no? En evaluación, que sería el último apartado que os ponía, pues desde luego para el tema de hacer diseño centrado en el estudiante, para hacer evaluación formativa, para trabajar todo el tema del feedback más inmediato. Aquí habría mucho que hablar, pero no quería dejar de ponerlo porque creo que puede ser también muy interesante a la hora de hacer ese acompañamiento, ¿no? Pero también generando, ¿no? Generando cuestionarios, rúbricas, lista de cotejos, preguntas, ¿no? Más allá de la parte anterior, pues simplemente la parte más de diseño y de generación, una vez más, de contenido, pues la verdad es que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Y a ese asistente, pues ponerlo en marcha. Aquí os he puesto otra serie de herramientas que nos pueden ayudar a eso, ¿no? A ver, sigo por aquí, que se me ha ido. Vale, aquí está. Pero sí, bueno, yo creo que más allá de la generación de elementos concretos de evaluación y todo lo que he dicho, pues hay un montón de cosas que pueden ser de predicción, ¿no? Aquí todo el tema del machine learning y de aprendizaje automático, el uso de las grandes bases de datos estaría súper bien, ¿no? Pero, claro, aquí no necesitamos pues mucha investigación y muchos datos, ¿no? Bueno, vamos aterrizando ya en qué hacer en el aula, ¿no? Porque he hablado de qué hace el profesor, qué se hace en el aula, ¿no? Pues mirad, lo primero yo creo que sería alfabetizar en inteligencia artificial, es decir, igual que el profe, os he dicho que sería que había que, para que entiendan, el alumnado entienda que esto no es magia, para que el alumnado entienda que falla, para que el alumnado entienda cómo funciona y la utilice correctamente, pero también para trabajar todo lo que es el pensamiento crítico y el pensamiento ético, porque la herramienta ahora mismo no es neutra. Y esto hay que entenderlo, ¿no? Nos han vendido mucho la moto de que la herramienta no es buena ni mala, sino cómo se utiliza, pero ojo, esto yo lo pondría mucho en tela de juicio, ¿no? Por eso os he puesto aquí un resumen de todos los desafíos que tendremos que afrontar, ¿no? Y todos los que tenemos encima de la mesa y con los que habría que trabajar con el alumnado también, ¿no? Pues que la inteligencia artificial es tan buena o tan mala como los datos que entran dentro de los modelos, por lo tanto, adolecen de los mismos problemas que tenemos nosotros, es decir, que tienen sesgos, no son parciales, bueno, pues que hay veces que fallan, ¿no? Porque los datos de entrenamiento no han sido los mejores, que además se está utilizando para desinformar o para manipular a la opinión pública, pues que ahora mismo todo lo que son las fake news, ya no solamente de texto, sino incluso de vídeo, de imagen, es ahora súper fácil, ¿no? Y cada vez más complejo el discernir qué es lo real y qué es lo que se ha generado y que es falso, ¿no? Por supuesto, toda la parte de la huella de carbono, ¿no? De qué supone el uso de todos estos sistemas, qué es lo cómo impactan dentro de la energía, ahora que está tan de moda esto del apagón y tal. Todo eso que os he comentado también, ¿no? Cuando las redes neuronales que os decía que no son
ahora mismo son modelos que no son interpretables, entonces, bueno, pues tenemos que seguir investigando para conseguir esa transparencia de los algoritmos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con determinados puestos de trabajo? Bueno, pues cómo colaborar los humanos, algunos otros problemas que también está ahí, ¿no? Que es todo el tema de la honestidad académica, hasta dónde es lícito trabajar o trabajar con la inteligencia artificial, cómo hacemos los profesores para poder evaluar el aprendizaje en estos tiempos en los que el resultado ya no es determinante de la calidad del aprendizaje, sino que a lo mejor tenemos que empezar a mirar más a los procesos, porque pues ahora de repente pues puedes tener alumnado que te hace unos trabajos fenomenales, pero después resulta que como lo han hecho con inteligencia artificial, pues no han aprendido para hacerlo, cosa que a lo mejor antes sí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando también con todo el tema de la privacidad y el uso de datos? ¿Qué es lo que está pasando en todo este mare magnum en el que nos llevamos? Como veis, os tengo muchísimas preguntas y muy poquitas respuestas, porque creo que tenemos que estamos todo el mundo debatiendo sobre todos estos temas y todavía no hay mucha claridad, pero creo que es urgente que los docentes nos metamos en este debate, ¿no? Y que además lo trabajemos en el aula para que nuestro alumnado realmente esté preparado para todo esto, ¿no? Y ahí nos me he metido pues en todo el tema de desarrollo de dilemas ya más profundos, pues muy relacionados con la ética, pues que podríamos poner, ¿no? De si deberíamos de tener sistemas autónomos a la hora de conducir, por ejemplo, ¿no? Bueno, y algunos más que hay por ahí. Pero como veis, pues mucho, ¿no? Pero está claro que yo, o por lo menos yo lo tengo claro, que sí que tenemos que proponernos empezar por esa alfabetización. Tendríamos que empezar por esa alfabetización, que se entienda bien cómo funciona. Para eso lo tenemos que entender nosotros previamente. Tenemos que también poner toda esta problemática encima de la mesa, pues para trabajar, como os decía, pensamiento crítico y hoy más que nunca la ética y qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, a pesar de que lo podamos hacer, está más que nunca en vigor, ¿no? Bueno, pues esta era mi propuesta de hoy, haceros pensar, ¿no? Pero sí que quería que vierais o que pensarais sobre esto, ¿no? La integración de la inteligencia artificial en los entornos de educación requiere un equilibrio, ¿no? Entre la innovación y la sensibilidad pedagógica. Para mí hay que intentar no repetir los mismos errores que hemos cometido hasta ahora a la hora de introducir la tecnología, porque hay muchas incógnitas, ¿no? Y creo que tenemos que hacer esa reflexión entre todo el colectivo docente, ¿no? Creo que hay que priorizar algunos aspectos muy claves. Tengo más, pero yo he puesto los 4, ¿no? que a mí me parecen fundamentales, que la herramienta siempre tiene que estar al servicio del aprendizaje, siempre. Que estaría muy bien que como profesores, como docentes, nos apropiáramos del desarrollo de esto en el aula y que no fueran las tecnológicas las que nos marcaran el camino, sino que fuéramos nosotros los que lo hiciéramos, ¿no? Por supuesto, la formación docente, como no. También garantizar el acceso tecnológico inclusivo para todos y seguir hoy más que nunca en ese enfoque centrado en el estudiante que creo que ya lo tenemos interiorizado, pero que todavía no termina de llegar al aula, pero que creo que sí que nos pueden ayudar este tipo de herramientas, sí que podría ayudarnos, ¿no? Y como siempre, pues es que no nos queda otra, ¿no? Tenemos que enseñar a nuestro alumnado a entender nuestro mundo, este es el mundo que tenemos y, oye, sin prisa pero sin pausa, como decía mi madre, ¿no? Entonces, esta es un poquito la idea, ¿no? Y con esto, pues he llegado, creo que he cumplido más o menos el tiempo. Tengo un par de preguntas, me parece. Carmen. Sí, Charo, muchísimas Un gracias. minutillo, lo he Sí, muy cumplido. bien, tenemos 5 minutillos y todo, que también os invito, ¿no? A que Sí. sigáis escribiendo preguntas para mandarle a Charo. Y nada, quería aprovechar, bueno, para darte las gracias por esta bajada a tierra, ¿no? Del rol docente que tenemos
sobre el uso de la inteligencia artificial. Me ha gustado, ¿no?, toda esa parte de, primero vamos a comprender la guía, ¿no?, antes de aventurarnos, ¿no?, y adentrarnos todo el tiempo, ¿no?, en aplicarla. Y luego también cuando ha hablado de llevarla al aula, de la importancia de esa alfabetización, ¿no?, en inteligencia artificial, también fomentando el pensamiento ético, el pensamiento crítico. Bueno, pues quería recordar que para esto está el programa de Experience AI, que justo tiene un montón, bueno, tiene 8 sesiones diseñadas, que vaya, que ya están listas para poner en práctica en el aula y también esta comunidad que se esté generando, ¿no?, en el campo, en la plataforma, que al final, bueno, pues también se van compartiendo dudas y se van compartiendo, ¿no?, experiencias, que lo llevo mucho a esto que hablaban, ¿no?, de la importancia de apropiarnos también bueno, de la formación docente, que seamos nosotros quienes vayamos marcando las pautas y no sean solamente las tecnologías. Y nada, te dejo, venga, con las preguntillas que te han mandado. Vale. Una muy técnica, ¿no? Sí, me decía, creo que María del Mar primero, que si hay alguna herramienta, ¿no?, de ella. Para la enseñanza del dibujo técnico. Pues que yo sepa ahora mismo, justo de diseño técnico, así específica, yo no la conozco, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora mismo hay una cosa que es los artefactos de Cloud, que no sé si lo conoces, pero que te animo a que lo investigues, que es capaz de generarte animaciones en HTML de determinadas cosas. Entonces, me la apunto yo también para probarlo. Creo que a lo mejor ahí sí que te podría venir bien, porque te genera animaciones para que la puedas utilizar in situ de determinadas cosas. Entonces, bueno, a lo mejor por ahí sí que te puede ayudar, ¿vale? Pero realmente todavía lo que es la generación de imágenes es más para imágenes figurativas, ¿no? Todavía específicas de inteligencia de dibujo técnico, yo por lo menos personalmente no la conozco, ¿vale? Pero investiga lo de los artefactos, que yo creo que por ahí puede venirte bien por el tema de las simulaciones, ¿no? Y Salvador me habla del Copilot. Mira, Microsoft, que ya sabes que está aliado con OpenAI desde el principio, pues ellos aseguran, claro, que todo dentro de lo que es el entorno educativo, o sea, su modelo de lenguaje solamente funciona dentro de lo que son los entornos privados de cada una de las comunidades educativas. Entonces, efectivamente, es una de las cosas que ellos nos están contando, nos están diciendo que sí, ¿no? Entonces, efectivamente, tienes esa cobertura. Eso dicho por Microsoft. ¿Vale? Entonces, cada una de las comunidades va habilitando algunas de estas cosas, no todo el mundo tiene lo mismo, porque van como por fases, ¿no? Pero lo que os vayan habilitando, en principio, efectivamente sí que está cubierto, Salvador, ¿vale? Entonces, bueno, pues porque te aseguran que se está trabajando con los datos son entornos cerrados, ¿vale? Que no son como los entornos de un modelo generalista como ChatGPT y que ahí en principio, pues lógicamente, aunque sí que hay una opción, no sé si la conocéis, por ejemplo en ChatGPT, lo pongo por aquí, en ChatGPT, dentro de lo que es la configuración, lo pongo por aquí, en seguridad, ¿no? En controles de datos, ¿vale? Mirad, tenéis una cosa que es mejorar el modelo para todos, veis por ahí, yo lo tengo desactivado, yo os aconsejo que lo desactivéis. Eso significa que tus conversaciones en principio no van a ser utilizados para entrenar al siguiente modelo, o por lo menos eso dice. ¿Vale? Porque claro, yo siempre pongo de ejemplo, ahora que me viene al pelo, pues lo que le ha pasado al fiscal este del Estado, ¿no? Que se creía que había borrado todo y de repente todo ha aparecido. Pues, en fin, una cosa es lo que creemos que estamos haciendo y otra lo que están haciendo con nuestros datos, ¿no? Entonces, recomendación, pues como yo le digo a mis alumnos de Bachi, pues todo lo que no queráis que vea vuestra abuela, no se suba a la red. Todos los datos que pensáis que son sensibles no se suben a la red en ningún sitio, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más que me haya escapado yo, Carmen. Pues creo que no, creo que con esta pregunta está todo. No sé si alguien más quiere dejar alguna ahí en este minutillo que hemos
Muy bien, Charo, te felicito por acabar en tiempo, ¿eh? Que esto a veces también es Sí, sí, complejo. tengo una obsesión con acabar en tiempo, que lo sepas, Carmen. Es como un shock. Pues conseguido. Sí, Y nada, a las personas que nos están oyendo o quien nos está también viendo luego en diferido, nada, os animamos mucho a que echéis un vistazo a todo lo que propone la plataforma de Experience AI, que ya digo, tiene cantidad de recursos, pues tenemos unas también podcast y luego cada mes también sacamos estos webinars con expertos. Así que un placer y nos vemos en el siguiente. Gracias, Charo. muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.